Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora de viva voz la doctora Graciela Teruel, directora de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, EQUIDE, de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, doctora Teruel. Muy buenos días, Ricardo, a ti y a tu auditorio, a tus órdenes. Aquí hemos venido sosteniendo, y no sé si estás de acuerdo que en realidad no podemos hablar de una sola pandemia, sino de tres pandemias, o una pandemia en tres fases, como se quiera ver, la obvia, la sanitaria, la económica, pero también la social. Y por eso me llamó mucho la atención este esfuerzo que ustedes dan a conocer desde la Universidad Iberoamericana, hablando de una mirada hacia el interior, no solamente las estadísticas hacia afuera y el número de contagiados y de muertos, sino la mirada hacia adentro de los hogares. Yo te preguntaría concretamente, doctora, si nos vemos a nosotros mismos como sociedad, la nación mexicana, ¿somos un cuerpo enfermo por las tres pandemias del COVID, la sanitaria, la económica y la social? Sí, Ricardo, mira, creo que ya estábamos divididos, ya éramos dos Méxicos antes de la pandemia. Aquel México que estaba prosperando, que estaba creciendo, que estaba exportando, y el México que vivía reprimido, el México que no tenía oportunidades. Desafortunadamente, esta pandemia vino a cambiar otra vez estructuralmente el panorama de México. Al día de hoy, yo creo que estas diferencias que existían entre los pobres y los ricos, entre las mujeres y los hombres, entre los educados y no educados, se ha exacerbado aún más. Esta falta de oportunidades que tenían un gran porcentaje de la población, en mi opinión, también se ha hecho todavía mucho más grande. En términos de posibilidades, por ejemplo, uno de los resultados más importantes, tenemos yo creo que tres resultados que a mí me llaman mucho la atención de este estudio que está llevando a cabo la Universidad Iberoamericana, y que de hecho es un monitoreo mes a mes, últimamente cada 2 meses, que estamos haciendo para ver justamente cómo está cambiando el bienestar de la población. Uno de los resultados importantes tiene que ver con el acceso a la alimentación. Antes teníamos aproximadamente como 7% de la población que caía en pobreza extrema y que no tenían los fondos suficientes para acceder, por ejemplo, a una canasta básica. ¿Y qué es lo que estamos encontrando ahora? Que la inseguridad alimentaria severa, que justamente tiene que ver con esta cantidad de personas que ven reducida la cantidad de alimentos a los que tienen acceso, o sea, que pasan hambre, básicamente. Sí. Esto ha ido aumentando paulatinamente desde que empezó la pandemia. Empezamos con 12%, y todas las mediciones que hemos hecho ha ido aumentando un puntito. De tal forma que ahora, por ejemplo, en marzo de este año, aumentó a 17%. Y esto, no sé si se alcanza a entender, pero es realmente... hablamos según los criterios con que se quiera ver, hablamos de entre 22 y tal vez 30 millones de mexicanos que se quedan con hambre todos los días. Sí, es correcto, es un porcentaje muy, muy grande, y el problema de esto es realmente las consecuencias. Va a tener, por ejemplo, en el caso de los niños, pues retraso en el crecimiento. Tiene que ver también con afectaciones a la salud en general de los adultos, estado correlacionado también con obesidad y carencia de micronutrientes. Entonces, es muy importante atender el tema del hambre en México. Eso por un lado yo creo que sería uno de los primeros resultados. Otros de los resultados que tocamos ayer y que a mí me preocupa es que yo pensé que ya habíamos tocado fondo en términos del aumento en la pobreza, que ha sido brutal. El aumento en la pobreza durante el 2020 fue muy, muy grande. Partimos de los niveles oficiales que teníamos en 2018 por Coneval de 52 millones de personas en pobreza, y terminamos diciembre con 62 millones de pobres. Hubo un incremento de 10 millones de pobres en pobreza. Pero ahora lo que pasó con la información de marzo
que realmente es muy alarmante, es que incrementó aún más, 5 millones más. Entonces esto lo que nos quiere decir es que en términos de pobreza no hemos tocado fondo y todavía hay un importante número de mexicanos que pasan a este estadio. Ahora, esto sí. significa también un adelgazamiento de la clase media, ahora tan vilipendiada, por cierto, por el presidente, porque cuando hablamos de nuevos pobres, pues estaríamos hablando, no sé si es así, dímelo, de un adelgazamiento de la clase media o media baja que van pasando hacia la pobreza. Sí, no, es correctísimo. O sea, si uno ve, por ejemplo, la forma en cómo Coneval mide la pobreza, hay un sector de la población que son considerados los no pobres y hay un sector de la población que son los vulnerables por carencias, que tienen ingresos suficientes para hacerle frente a necesidades, pero tienen algún tipo de carencia, ya sea acceso a seguridad social o acceso a la salud. Esos son los que más se han estado moviendo justo hacia los estadios de pobreza. Teníamos, por ejemplo, entre no pobres y vulnerables aproximadamente un 50% de la población. Y ahora, con estas últimas mediciones, esto bajó como a 35-36%. Entonces, como un 15% de la población que podríamos decir estaba en la clase media, fuera de pobreza, que ahora está ingresando justamente a estos estadios. ¿Algún otro aspecto que quieras mencionarnos del que no te haya preguntado, doctora, y con nuestro reconocimiento y admiración por el trabajo de esta Dirección de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de KIDE, de la Ibero? Sí, yo creo que un último punto que yo creo que es importante, Ricardo, tiene que ver con el gasto de bolsillo. Nosotros preguntamos, por ejemplo, a aquellas personas que se habían enfermado del COVID, cuánto habían gastado y luego cuánto habían gastado como porcentaje de su ingreso anual. Y tenemos, por ejemplo, 27% de la población que gastó entre 10 y 50% de sus ingresos anuales para hacerle frente a esta enfermedad. Pero luego tenemos un 17% de la población que normalmente son los de estrato bajo, que gastaron entre 50 y más de 100% de su ingreso. Entonces, esto es realmente terrible porque representa un gasto de bolsillo muy, muy grande para las familias. Es un gasto empobrecedor y esto nos lleva a pensar a que tenemos que repensar realmente la forma de financiar el sistema de salud en México. Doctora Graciela Teruel, directora de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, gracias, ha sido de verdad muy, muy aleccionador escucharte. Gracias y estamos en contacto. En una de esas te volvemos a dar lata cualquier día de esto, ¿sí? Con muchísimo gusto, Ricardo. Buenos días y buenos días a todo tu auditorio. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.